Muy buenas noches. Quien habla es Luis Enrique Cruz Llanos. En esta oportunidad, mi grupo va a presentar el siguiente artículo que lleva por título Polimorfismo de genes de interleuquina y la susceptibilidad a la infección por VIH. El tipo de estudio es un metaanálisis, el cual fue realizado por investigadores de Europa y de África y fue publicado en el 2018 en el Journal de Genética. El grupo lo conforma también Cecilia Castañeda Crisolgo y Jacqueline García Navarrete. Bien, en esta primera diapositiva voy a presentar la diferencia que existe entre aquellos pacientes que van a ser controladores de la infección y aquellos que van a progresar a estadios más severos de la enfermedad. Y es que existen factores tanto genéticos, ambientales e inmunológicos que van a permitir discriminar entre aquellos pacientes. Existen estudios asimismo que han descrito la variabilidad intraindividual entre estos pacientes. Es así que en el contexto de la infección por VIH podemos identificar a pacientes que son controladores de la viremia, que aproximadamente representan el 5 al 10%, y dentro de ellos podemos clasificar aquellos pacientes que son avirémicos, cuya definición operacional es menos de 50 copias por mililitro, y conforman un grupo élite que aproximadamente es menos del 1%. Estos pacientes pues no requieren ninguna terapia antirretroviral, ya que pueden controlar adecuadamente la enfermedad y evitar la progresión a otros estadios. El siguiente grupo de pacientes es aquellos intermedios que son virémicos, cuya definición operacional es menos de 2000 copias por mililitro y tampoco van a requerir alguna terapia antirretroviral. Dentro del grupo de progresores, cuya definición está aquellos que presentan más de 10.000 copias por mililitro, podemos identificar dos grupos: aquellos progresores rápidos que van a desarrollar el estadio SIDA dentro de los 2 a 3 años de identificado la infección, y aquellos progresores lentos que van a progresar al estadio SIDA en más de 3 años. En ambos casos, pues es necesario implementar la terapia antirretroviral para poder llevar a un estado avirémico que, como habíamos comentado, es menos del 50 a 75 copias por mililitro. De esta manera podemos nosotros discriminar los dos grupos de progresores, y es que van a existir algunos determinantes, específicamente en esta oportunidad genéticos, que van a dar alguna explicación del por qué algunos pacientes pueden sobrellevar la infección y algunos van a progresar a estadios más severos de la enfermedad. Bien, en esta diapositiva nosotros tenemos los determinantes genéticos de la infección y vamos a comentar en primer lugar aquellos determinantes que van a estar involucrados en la entrada del VIH a la célula target, a la célula objetivo, que puede ser el CD4. Y dentro de ello podemos identificar receptores de membrana y también componentes a nivel intracelular. Tenemos, por ejemplo, los receptores de quimioquina CCR5, el CXCR4, el complejo enzimático ApoBec3, que justamente se va a encargar de la regulación de la edición a nivel de proceso de transcripción reversa. Tenemos también aquellos componentes, ¿no?, que van a estar involucrados específicamente en las moléculas de adhesión que van a estar ligadas a las células dendríticas, y algunos otros motivos como el TR y M5-alfa. Cada uno de estos componentes van a tener un papel muy importante para permitir que el virus pueda tener un ciclo vital a nivel intracelular. El siguiente escenario en donde los determinantes genéticos van a tener un papel muy importante es a nivel de la respuesta inmunológica,
Y es que acá podemos tener, por ejemplo, los receptores de interleuquina asociados a las células killer. La respuesta inmune en el contexto de las modificaciones que pueden existir a nivel de complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1 y aquellos que van a estar influyendo en el polimorfismo de citoquinas, que justamente es el punto crucial de discusión en este metaanálisis. Acá podemos evidenciar gráficamente cuáles son los puntos a nivel de los cuales se van a dar los determinantes genéticos y que van a conllevar a la resistencia a la infección. Por ejemplo, habíamos comentado el receptor de quimioquinas, ¿no? Específicamente el CCR5 o el CXCR4, es que van a existir acá alteraciones genéticas, pueden haber algunos polimorfismos que van a conllevar a que no pueda adherirse este virus y por lo tanto no pueda conllevar a la primera fase de la interacción entre el virus y la célula objetivo. Asimismo, podemos identificar acá que va a existir una alteración también a nivel del complejo enzimático ApoB3, que son el complejo de enzimas de edición a nivel del proceso de transcripción reversa, y también pueden existir algunas alteraciones genéticas a nivel de las quimioquinas, como vemos, y algunas citoquinas, en este caso proinflamatorias, que van a estar formando parte de la respuesta inmunológica. Bien, acá tenemos una imagen que nos va a permitir discriminar el papel que tienen las quimioquinas y la red de receptores en el VIH. Recordemos que las quimioquinas son proteínas quimioatrayentes que van a formar parte de la respuesta inmunológica inicial y que van a tener receptores específicos a través del cual van a ejercer una respuesta objetiva. Entonces, por ejemplo, a nivel de estas células host, que son unas células que es de un linfocito CD4, podemos identificar los dos tipos de receptores de quimioquinas más importantes, los cuales son de utilidad para que el VIH pueda hacer su ingreso. Por un lado tenemos el CXCR4, que va a estar en este caso regulado por la interleuquina 4, y el CCR5, que va a estar regulado por la interleuquina 2 y la interleuquina 10. Y es importante mencionar que el caso del CCR5 está participando en el estadio inicial de la infección, mientras que el CXCR4 se encuentra formando parte del estadio más tardío de la enfermedad. Entonces, cada uno de estos receptores de quimioquinas van a tener ligandos, como por ejemplo aquí a nivel del CCR5, que va a ser un objetivo para que pueda, por ejemplo, la cadena R5 de este virus pueda llegar a hacer su ingreso. Sin embargo, este CCR5 tiene algunos ligandos, como habíamos comentado, el CCL3, CCL4, CCL5, los cuales al interactuar con este receptor de quimioquina van a bloquear el paso del virus hacia la célula. Y por otro lado tenemos al CXCR4, regulado por la interleuquina 4, y que va a tener su ligando, que en este caso es CDF1, el cual al interactuar pues va a evitar que esta cadena X4 del virión pueda interactuar y entrar a la célula. Y esto es muy importante porque se ha visto en los estudios que existen algunos polimorfismos a niveles de estos receptores de quimioquina y también a nivel de las interleuquinas que lo van a regular. Aquí me permito mencionar el polimorfismo genético que se ha descrito, por ejemplo, en uno de los estudios a nivel de interleuquina 4, a nivel de la posición 589 CT del brazo largo del cromosoma 5, cuya potenciar el mecanismo de transcripción
de la interleuquina 4 y de esa manera pues poder upregular la citoquina, en este caso el receptor de quimioquina CXR4, mientras que va a bloquear la expresión del CCR5. Entonces, como podemos ver, tiene un papel muy importante, mientras que esta mutación va a hacer que la interleuquina 4 potencie, en este caso, la expresión de la quimioquina que se presenta en estadio terminal, va a bloquear la quimioquina o el receptor de quimioquina que se presenta en estadio inicial de la enfermedad. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver. En uno de los estudios, por ejemplo, se describe que el polimorfismo de esta, a nivel de esta interleuquina 4, en esa posición, va a tener influencia en la seroconversión a SIDA. Podemos ver en esta imagen que aquellos pacientes que tienen esta mutación pues van a presentar una mayor proporción de supervivencia y menos chance de seroconversión a SIDA. Y esto se explica justamente porque al activar la transcripción de interleuquina 4, estamos bloqueando el CCR5, y de esa manera vamos a evitar de que en este grupo de pacientes pues pueda progresar la enfermedad. Podemos ver el impacto que tiene este polimorfismo a nivel de el recuento celular de CD4, ¿no? Hasta menos de 200 células, y podemos ver que efectivamente sí hay una disminución, en este caso, digamos, un retraso, digamos, en la disminución del CD4, pero esto no es significativo en comparación de los controles. En cuanto a mortalidad, podemos ver que los pacientes que tienen esta mutación, pues tienen una menor mortalidad en comparación a aquellos pacientes que no tienen la mutación, ¿no? Entonces podemos ver que este polimorfismo, por ejemplo, a nivel de la interleuquina 4, pues va a ser un factor protector tanto de la seroconversión a SIDA como también a nivel de la mortalidad, no así de forma significativa a nivel de recuento de CD4. Entonces, este es un ejemplo de los múltiples estudios que se han podido valorar a nivel de este metaanálisis, y justamente hemos puesto de ejemplo a la interleuquina 4. Sin embargo, pueden existir muchos más polimorfismos a nivel de otras citoquinas proinflamatorias. El objetivo del estudio es identificar todas aquellas variantes genéticas de las interleuquinas que van a afectar la susceptibilidad a la infección por VIH. Y el diseño que se presenta es un metaanálisis de estudio de casos y controles. Entonces, en base a ello, se va a presentar tanto los resultados como la discusión y conclusiones del siguiente estudio en función al objetivo mencionado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline García. Voy a exponer los resultados de este metaanálisis. Este metaanálisis ha comprendido 42 estudios, de los cuales 21 estudios tenían solo pacientes caucásicos, 9 estudios incluían asiáticos. ¿Ya? De estos estudios habían 8.953 pacientes VIH positivos, 6.774 VIH negativos. ¿Cuál era la finalidad de este estudio? Poder determinar los 8 polimorfismos de un solo nucleótido de las interleuquinas. Por ejemplo, la interleuquina 1A, 1B, el 4, el 6, el 10 en sus dos variantes, cambiando lo que es la citidina por adenina y la adenina por guanina. La interleuquina 12 y la interleuquina 28. Los números son los lugares de ubicación de estos nucleótidos en los genes. ¿Ya? Estas son las características de los estudios primarios, de los cuales podemos ver cuáles son los diferentes estudios desde el año 2008, 2003, 2010, que se han desarrollado en países como España, la raza caucásica, la edad, por ejemplo, el VIH, y de estos estudios qué interleuquina han sido estudiadas y qué variaciones, ¿no es cierto? Esto también es el estudio, esto también es parte de todos los estudios, son las características base de todos los estudios, básicamente.
¿Ya? Entonces, en la primera interleuquina, que es la interleuquina 1A, en el cambio de lo que es la citidina por la timina por la citidina. ¿Ya? Fueron 4 estudios, básicamente primarios, en los cuales el odds ratio fue de 1.06, por lo cual se determinó que no hay una asociación entre un alelo T mutante y el riesgo de HIV, y no se realizó estudios genotípicos en estos pacientes para determinar si eran homocigotos o heterocigotos. En cuanto a interleuquina 1B, fueron 6 estudios en los cuales se contrastaron el alelo T versus C con un odds ratio de lo que es 1.38, como podemos ver en este gráfico de todos los estudios. Pero se observó algo peculiar en el cual en estudios que incluían sujetos brasileros, por ejemplo, el odds ratio era de 2.50, marcando una clara diferencia, ¿no?, entre estos grupos poblacionales. En el contexto recesivo, ¿qué nos referimos con recesivo? En que el polimorfismo de un solo nucleótido esté en ambos alelos. Ya, por ejemplo, en pacientes HIV positivos, en los cuales el odds ratio fue de 4.47 de portar este genotipo TT en cuanto a la interleuquina 1B, lo cual nos demuestra un factor de riesgo bastante importante. En estos 4 estudios en los cuales sí se hicieron el estudio genotípico para poder ayudar a la conclusión de esto. En cuanto a interleuquina 4, fueron 8 publicaciones, no hubo una asociación entre el alelo T y el riesgo de infección, con un odds ratio de 1.01. Continuando con la discusión y conclusiones, bueno, tenemos que se analizó la evidencia de 42 estudios en los que se consideró 8.953 seropositivos a VIH y 6.774 negativos a VIH. Aquí lo que se buscó fue investigar la asociación entre el estado del VIH y 8 polimorfismos del gen de interleuquina. En el modelo recesivo de herencia, la interleuquina 1B, ¿sí?, y variantes de interleuquina 10, sus polimorfismos se asociaron a un mayor riesgo de ser VIH positivo. En respecto a los enfoques univariados y bivariados, la infección por virus de la hepatitis C, con respecto a polimorfismos de la interleuquina 28B, ¿no?, según el modelo genético dominante, hubo una disminución de la probabilidad del virus del VIH, especialmente en coinfección con hepatitis C. Hay que tener en cuenta aquí que la susceptibilidad al VIH se relaciona con la interacción entre el virus, el huésped y el medio ambiente. También hay que tener en cuenta que los polimorfismos genéticos, ¿no?, se deben a la influencia de los componentes del huésped en el proceso de infección, y esto, por tanto, va a alterar la respuesta inmunológica, ¿sí? En el metaanálisis, lo que se evaluó fue los polimorfismos del gen de la interleuquina, y esto nos dio hallazgos biológicamente razonables, como por ejemplo el alelo T de la interleuquina 1B, ¿sí?, su polimorfismo estuvo asociado a un mayor riesgo de VIH, lo que generó una mayor producción de interleuquina 1B, y esto genera una mejoría de la replicación del VIH, y también se ha encontrado aumentado en personas con infección del VIH. Hay que tener en cuenta también que el aclaramiento de cómo es que se lleva la infección, la evolución de esta infección o de este virus, ¿no?, es importante porque nos va a ayudar a mejorar objetivos terapéuticos, tal vez también mejorar o crear nuevos fármacos que podrían ayudar
a la población infectada. Con respecto a la interleuquina 10, es una citocina pleiotrópica que reprime la respuesta proinflamatoria. Esto a través de actividades inmunoinhibitorias, antiinflamatorias y mediante la supresión de la producción de TNF-alfa o al prevenir la maduración celular. También inhibe la replicación del virus del VIH en macrófagos y monocitos. El gen de la interleuquina 28B se ubica en el cromosoma 19 y codifica al interferón lambda 3, que es un interferón de tipo 3. ¿Sí? Las propiedades biológicas del interferón lambda 3 son funciones antivirales, antiproliferativas e inmunorreguladoras. ¿Sí? Ahora también se dice que inhibe in vitro al virus del hepatitis C. También induce la expresión de genes estimulados por interferón, los ISG. Pero también mejora la inmunidad adaptativa. Hay un estudio que habla sobre el interferón lambda 3 y bueno, nos habla que tiene funciones anti-HIV. Esto al actuar a nivel de la vía de las JAK-STAT, ¿sí? Esto lo que genera es activa a la janisquinasa, ¿sí? Las JAK, y esta transductor de señal y activador de la inmunidad innata media la transcripción, ¿no? A través de STAT en los macrófagos. Ahora, también se ha demostrado que el interferón lambda 2, que tiene bastante similitud con el lambda 3, tiene un efecto bastante similar, ¿no? Aunque también hay algunos estudios que hablan que esa similitud no es tal, ¿no? Mencionan que hay resultados opuestos. En el metaanálisis se detectó un papel protector potencial de los genotipos de citosina timina, timina del virus de la hepatitis C. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos suponer que el polimorfismo de la interleuquina 28B ¿sí? puede tener un impacto diferencial entre los grupos de población y las condiciones, incluida la susceptibilidad a la infección por el virus del VIH. Y esto posiblemente por una respuesta inmunitaria adaptativa menos pronunciada, inducida por citosina timina y timina, ¿no? Hace menos probable entonces la eliminación del virus de la hepatitis C y crea al mismo tiempo un entorno desfavorable para que el VIH se establezca en los huéspedes humanos, ¿no? O tal vez a la alta intracelular de genes estimulados por interferón, ¿no? De los genotipos citosina timina y timina, que podrían agotar la vía del interferón y por tanto provocar una respuesta deficiente al interferón exógeno, ¿no? Que es para el tratamiento. Y puede también conducir a un estado de anti-VIH intracelular, ¿no? Que no va a favorecer, por tanto, la infección por el VIH. Hasta la fecha solo se demostró que las variantes en el gen de la CCR5 influyen significativamente en la adquisición del VIH, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que definitivamente nuevas GWAS son necesarios para garantizar la representatividad de los polimorfismos del gen de interleuquina y otras regiones también candidatas del genotipado. Por tanto, esta síntesis tiene limitaciones, ya que en muchos análisis el número de estudios elegibles fue pequeño, ¿no? Lo que ha disminuido el poder estadístico y también ha comprometido la confianza en los resultados. No existe ningún método metaanalítico que pueda corregir los sesgos inherentes a la investigación primaria. Definitivamente la selección u otros sesgos y la confusión pueden haber afectado también los resultados. Entonces podemos concluir la importancia potencial de las interleuquinas en el riesgo de la infección por VIH. La interleuquina 1B y la variante T
en su polimorfismo se asocia mayor riesgo de adquirir VIH. También el polimorfismo de la interleuquina 28B disminuye el riesgo para infección por VIH, ¿no? Y la evidencia metaanalítica actual debería orientar a nuevas investigaciones, incluidos nuevos GWAS, gran población bien definida en estos estudios y con un fenotipo más claro y un enfoque especial en estos polimorfismos de los nucleótidos únicos, ¿no? Muchas gracias.